Hola amores, buenos días papitos de segundo, espero que estén muy bien, les mando un saludito desde la distancia y vamos a empezar nuestra clase de lengua castellana. Iniciamos con una pequeña oración, una pequeña reflexión, entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Padre, te pedimos por todas las familias, por la salud, por la vida, por los alimentos que nos regalas cada día, porque nos ayudes a ser fuertes en este momento que tanto te necesitamos, Señor. Amado Padre, te lo pedimos, cuida de nuestros niños, que no les pase nada, que los protejas de todo mal siempre. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amores, en esta clase de lengua castellana vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver qué es el punto, clases de punto, punto seguido, punto aparte, punto final, otros usos del punto y cuándo no debemos usar el punto. ¿Listo? Entonces, vamos a definir qué es el punto. El punto es un signo de puntuación, ¿sí? Que indica el fin de una oración, indica la pausa más larga dentro de un texto. Cuando nosotros estamos haciendo una lectura y vemos un punto, tenemos que hacer una pausa para que en el momento de que la persona que nos esté escuchando, en el momento de nosotros comprender lo que el texto nos dice, sea mucho más claro. No es igual decir, el signo es un signo de puntuación que indica el fin de una oración, indica la pausa más larga dentro de un texto. No, ¿cierto? No se nos va a entender. Mientras que si nosotros decimos, es un signo de puntuación que indica el fin de una oración, indica la pausa más larga dentro de un texto. Cuando yo hago esa pausa, se me va a entender mucho más. ¿Listo? Bueno, clases de puntos. Tenemos el punto seguido, que es cuando tenemos una oración, ponemos el punto y seguimos hablando, pero cuando hacemos este punto seguido, la inicial de la letra tiene que ser en mayúscula. El punto aparte, que es cuando escribimos un párrafo, una oración, pero vamos a dar referente a otra cosa, vamos a hablar de otra cosa, entonces ponemos ese punto aparte y abajo iniciamos con mayúscula, pero hablando de la otra parte que necesitamos dar a conocer. Y el punto final es el punto que ponemos siempre al final de cada oración, de cada párrafo, que ya no vamos a escribir absolutamente nada más. Y hay otra clase de puntos. ¿Listo? Bueno, les quiero compartir estas dos imágenes. Entonces, mire, dice, yo soy el punto, sirvo para marcar el final de una frase. Cuando me encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura. Dice, yo soy el punto separa oraciones autónomas, el punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte señala el final de un párrafo y el punto final señala el final de un texto o un escrito. Nota, recuérdalo siempre. Después de un punto aparte y un punto seguido, la palabra que sigue, que se escribirá, la palabra no, la letra que sigue, siempre será la inicial mayúscula, siempre. ¿Listo? Porque es una regla ortográfica muy importante. Bueno, amores, entonces también les quiero contar que hay varios usos del punto. Por ejemplo, cuando vamos a escribir siglas como por ejemplo la ONU, O.NU. Entonces, para hacer esas abreviaciones también utilizamos el punto. O por ejemplo, cuando vamos a escribir una lista, entonces escribimos la lista primero, punto, y empezamos a escribir lo que vamos a escribir en la lista.
segundo punto y luego el contenido que vamos a escribir en la lista. También lo utilizamos en las páginas web o en los correos. Cuando a ustedes les llegó el correo con la nueva contraseña, con el nuevo dominio, ahí decía, por ejemplo, fms.org. Entonces también lo podemos utilizar para los correos. O para las páginas web cuando escribimos www.http YouTube. ¿Sí? También podemos utilizar el punto para eso. Después de las abreviaturas. Por ejemplo, que vamos a hacerle una carta al señor rector. Entonces, señor, podemos escribir la abreviación que es SR. Ahí también nos podemos utilizar, o cuando escribimos señora, entonces SRA. ¿Cierto? También cuando, por ejemplo, estamos escribiendo un cuentico. Entonces escribimos el cuento y decimos, y Blancanieves se comió las frutas, la manzana, la pera, el mango, etcétera. Cuando escribimos ese etcétera, etc., que significan otras, ponemos también etc. punto, no 3 puntos, sino un solo punto. Bueno, amores, ¿cuándo no debemos usar un punto? O sea, para nada. En titulares de prensa o anunciados publicitarios. Por ejemplo, el titular de la prensa dice, se busca tapabocas. Ese titular, como es de búsqueda, como es un titular, no lleva punto. ¿Listo? En los títulos, en un título nunca debe aparecer un punto. Los títulos siempre deben de ir en mayúscula y ojalá en otro color para que se reconozca que es un título y que sobresale, o en negrilla. ¿Listo? Pero nunca debe terminar en punto. Tampoco debes poner un punto después de un signo de exclamación o interrogación. Por ejemplo, que yo vaya a escribir una pregunta, ¿qué pasó el día de hoy? Es una pregunta, ¿cierto? Termino con mi signo de interrogación. Eso no lleva punto después del signo, porque es una regla ortográfica. ¿Listo? Después de los puntos suspensivos. Entonces, los puntos suspensivos los colocamos para que digan, por ejemplo, esta historia continuará, que se le va a dar una continuación, entonces se colocan 3 puntos seguidos. No se puede poner ni punto final ni punto aparte porque ya se colocaron 3 puntos. Si tú le pones otro punto, pues ya no serán puntos suspensivos. ¿Listo? Porque los puntos suspensivos se componen solamente de 3 puntos. Nunca se pone punto tras los signos de cierre, exclamación o interrogación. Ni al inicio ni al final se pone punto. ¿Listo? Nunca se escribe punto delante de un signo de cierre de comillas. Si ponemos las comillitas, por ejemplo, cuando decimos apodos de la niña hermosa, entre comillas, entonces no lleva ningún punto. ¿Listo? Los corchetes, los paréntesis, tampoco después ni antes se escribe punto. Entonces vamos a practicar. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejercicio para que vayamos practicando y entendiendo. Dice, vamos a practicar. Este sapo se comió los puntos, colócalos. Entonces, vamos a leer y vamos a mirar en dónde tenemos que hacer esa pausa para colocar el punto. Y adicional a ello, si yo coloco ahí un punto, quiere decir que la siguiente letra va en mayúscula. Dice, cuando salimos al recreo, Carla y yo jugamos con la pelota, punto. Siempre es divertido. Ahí pusimos un punto seguido. Aquí vamos a poner un punto aparte. Compartir con los amigos. Punto aparte. Verónica está despierta. Punto aparte. Ella oye un ruido y se asusta mucho. Punto seguido. Entonces coge su oso y lo abraza. Punto final, porque no hay más. No hay otro texto, no hay otra... no hay otro párrafo, ni tampoco
hay otras letras o otra palabra para leer, no, es un punto final. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a leer este instructivo. Dice, lee y corrige las mayúsculas y pone el punto final en las oraciones. Entonces te invito a que hagas esto en tu casa, cojas estas 3 oraciones, a Susi la aplauden en el concierto. Antonio saborea su pastel. El mago y Poppy llegaron a Puno. Recuerda que siempre que iniciamos una oración o una frase o una palabra, siempre que se inicia con la letra mayúscula. Entonces aquí dice el instructivo que debemos corregir las letras mayúsculas y terminar en un punto final o un punto aparte. ¿Listo? Bien. Después de que lo hayas hecho esto en casa, vas a practicar los puntos, las clases de puntos, vas a leer, vas a mirar en dónde hay puntos aparte, en dónde hay puntos seguidos, si puedes leer una revista, si puedes leer un periódico, un libro, un párrafo, e identificar esa clase de puntos que estamos viendo. ¿Listo? Bueno, también vamos a ver esta semana lo que son el tema de los verbos, ¿sí? Entonces vamos a conocer qué es un verbo, para qué sirven los verbos y en dónde encontramos los verbos, ¿sí? Entonces, los verbos son acciones o conductas que hacemos a diario, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para dar a conocer la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, correr, respirar, sudar, saltar, estrenar, almorzar, cantar, dormir, recordar, soñar, volar. Todas esas acciones que nosotros hacemos a diario son verbos y son los que nos ayudan a construir las palabras, ¿sí? Entonces está el artículo, él, está el verbo, él canta y está el sujeto. Está, por ejemplo, Pedro. Entonces, Pedro, no. Podemos poner otro ejemplo. Pedro canta y corre. Entonces ahí utilizamos el sujeto y utilizamos dos verbos. Si lo queremos poner con el adjetivo, entonces colocamos yo almuerzo en mi casa. ¿Sí? Ahí pongo el adjetivo y también coloco el verbo. Bueno, entonces para practicar estas actividades de los verbos, los invito a que ustedes en casa vamos a trabajar el siguiente instructivo. Entonces voy a escribir una lista de verbos en 2 minutos. Le vas a decir a tu mamá que te coloque el reloj en 2 minutos y tú vas a escribir verbos. Entonces cantar, soñar, reír, jugar, bailar, comer, dormir, soñar, saltar, ver, tocar, sanar. Todos los verbos que a ti se te ocurran en esos 2 minuticos lo vas a hacer. Luego vas a mirar esta imagen y vas a utilizar dos verbos para colocarle un título. ¿Sí? Por ejemplo, Tomás lee sentado su libro de señales de tránsito. Entonces, cuando yo digo lee y sentado, son dos verbos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, colocarle un título a esta imagen en donde tenga mínimo dos verbos. Lo de los verbos, este tema es muy fácil y muy sencillito. Otro tema que vamos a ver esta semanita es el de la receta. Entonces, este tema es súper chévere, súper divertido. A nosotros los niños nos encanta porque nos encanta escuchar, nos encanta explorar, nos encanta divertirnos, mezclar, saborear,
oler, disfrutar, ¿cierto? Entonces esto es muy, muy chévere para nosotros. El texto receta es un texto instructivo. Este texto es de mucho cuidado porque tiene unas instrucciones muy precisas. Por ejemplo, echa una taza de café, pero si tú echas 2 tazas, pues dañas la receta, ¿cierto? Tienes que ser muy preciso y leer muy precisas las instrucciones para que tu receta te quede deliciosa. Por eso se llama que es un texto instructivo, que entrega las indicaciones e ingredientes para preparar tu plato. Este tipo de texto se considera como destinatario a quien quiere o desea aprender a preparar cualquier tipo de alimento. El uso de la receta es súper práctico, fácil de leer y de clasificar. Cualquier persona puede escribirla mientras posea los conocimientos. Es decir, que yo también puedo crear una receta. Si yo sé hacer ensalada de frutas, pues entonces yo pongo los ingredientes, pongo la cantidad, pongo el paso a paso, la preparación y la escribo para que otras personas, otros compañeritos aprendan a hacer ensalada de frutas. ¿Listo? Por lo general, los chefs y las personas especializadas en este arte culinario dejan su legado en libros de cocina. Hay muchos libros y recetarios en donde podemos aprender a hacer una cantidad de alimentos súper fáciles y muy ricos. Anímate porque tú también puedes hacerlo. Entonces, amores, les voy a compartir la estructura, de el texto receta que vamos a manejar aquí en el salón. ¿Listo? Entonces, va a ser una hojita. En esa hojita va a haber un rectángulo. En ese rectángulo tú vas a escribir el título en mayúscula, nombre de la receta. Por ejemplo, fresas con crema. Ese es el nombre de mi receta. Subtítulo e ingredientes. Entonces, en ese subtítulo vas a escribir ingredientes. ¿Listo? Recuerda que la inicial va con mayúscula. Y la lista de ingredientes en orden con peso y medidas exactas. Entonces yo necesito que traigan 1 libra de queso rallado o necesito que traigan 1 libra de crema de leche. Pero si yo pongo solamente crema de leche, pues la gente no va a saber cuánta crema de leche tiene que comprar o conseguir para hacer tu receta, ¿sí? Por ejemplo, traer fresas, pero ¿cuántas fresas necesito para hacer mi receta? Entonces, 1 libra de fresas o 5 fresas bien picadas o 10 fresas partidas por la mitad, dependiendo como yo las voy a realizar en mi receta. Entonces hay que ser muy específicos a la hora de realizar esa receta. ¿Listo? Hay que mirar las medidas, el orden. También tenemos un subtítulo que se llama preparación. En ese otro cuadrito tú vas a escribir preparación. ¿Listo? Y en el último cuadrito vas a escribir el paso a paso para realizar tu receta. Si a ti no te cabe ahí abajito, continúas en otra hojita o por detrás haces el cuadrito grande y continúas escribiendo tu receta, tu paso a paso. Entonces, primero, colocarme mi vestuario, segundo, lavarme bien las manos, tercero, alistar todos los implementos, cuarto, lavar bien las fresas, quinto, entonces empiezo a picar, 6, empiezo a revolver, a mezclar, 7, unimos la mezcla, unimos las fresas, 8, ¿sí? Hay que hacer un paso a paso bien detallado de toda mi receta. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando la otra persona la lea o yo mismo cuando la vuelva a leer diga, ay, ya me acordé cómo hacer fresas con crema. Entonces yo sepa cuál es el paso a paso y sepa qué es lo que tengo que hacer. No, no, ¿qué tal ustedes primero? Pique las fresas, ahora lávelas. No, primero hay que lavarlas, luego picarlas, luego sí mezclarlas, ¿cierto? Para una mayor higiene, para mayor comodidad. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y que ustedes se vayan visionando qué es lo que quieren con esa receta. Bueno, amores, ¿cómo vamos a hacer esa receta?
Entonces aquí vamos a aprender básicamente la estructura de cómo se escribe una receta y es primero importante definir el plato que vas a preparar. O sea, yo no puedo tener en la cabecita de decir, voy a hacer una sopa y luego voy a hacer unas fresas con crema, no. O hago fresas o hago sopa, pero las dos al tiempo no. Voy a definir, bueno, fresas con crema. Posteriormente a eso deberás hacer una lista de los ingredientes que vas a utilizar. Entonces, que voy a utilizar crema de leche, esencia de vainilla, o si voy a utilizar fresas, o si voy a utilizar otro ingrediente que me sirva. ¿Listo? Y para terminar, entregar las instrucciones paso a paso de cómo prepararlo. ¿Listo? En este tipo de texto no harás ninguna referencia espacial o temporal. Su lenguaje es más bien imperativo, lo cual hace referencia a las órdenes para alguna preparación, como por ejemplo, revuelve, hornea, bate, ¿sí? Es algo de un lenguaje totalmente cotidiano, ¿listo? Y puede ser en infinito, entonces, por ejemplo, sazonar. Ahora vamos a sazonar, ¿listo? No, aquí sazonamos, no. Ahora vamos a sazonar porque va a ser en infinitivo y en futuro porque a futuro es que se va a realizar esta receta. ¿Listo? Esto te mantendrá atento ya que deberás considerar verbos específicos para la actividad culinaria. Por eso es muy importante que hablemos de los verbos, de soñar, de cantar, de reír, de mezclar, de servir, de preparar. Si tú tienes claro cuál es el verbo, entonces podrás realizar muy fácil y escribir tu receta, porque vas a tener las palabras indicadas. Listo, finalmente es necesario que establezcas coherencia entre la actividad que vas a realizar y un lógico de secuencia de los hechos de preparación de cualquier alimento. El nombre de la receta es súper importante, porque no es lo mismo que te digan, vamos a hacer caldo, a que tú digas sancocho de gallina. No, pues ese nombre es súper llamativo porque yo voy a comer gallinas, sé que me voy a comer un sancochito, ¿sí? Pero si tú me dices, vamos a hacer un caldo, pues como que caldo de qué, de pescado, de carne, de costilla, un caldo de... Sí, hay que ser muy específicos y muy lógicos en lo que estamos hablando de la receta. Entonces, por ejemplo, eso también te indica que estás preparando, ¿sí? Porque si yo digo caldo, pues, sí, pero si yo digo sancocho de gallina, es decir, que ahí no va a ir pescado, ahí no va a ir carne, ahí no, no, que tienes es que buscar gallina, ¿sí? Como alimento, como porción, vas a buscar una gallina para que te quede la sustancia y te quede muy bien, ¿cierto? Algunas recetas también incluyen un dibujo o una foto para mostrar el aspecto de la comida o, sí, entonces puedes poner una imagen o si te quieres tomar una foto a ti haciéndolo, preparándolo, mezclando, también es súper válido. Las porciones. El número de porciones es súper importante, como yo les decía. Por ejemplo, que diga, mezcla una taza de azúcar, entonces yo mezclo una taza de azúcar. Pero si yo mezclo dos o tres, digo, no es que es muy poquito, dos o tres, pues eso me va a quedar súper dulce. Y en el momento de comerlo, pues nadie se lo va a comer, nadie va a probar mi receta porque no va a saber agradable, ¿cierto? Va a ser muy hostigante. Eh, es importante mirar si es alguna bebida, entonces por litros, mirar si se necesita un litro, una cucharadita, una pizca. Hay que mirar el número dependiendo de lo que necesites. ¿Listo? La mayoría de las recetas nos proporcionan porciones. Pues una porción de papa, una porción de fresas. Entonces también lo podrías manejar así. ¿Listo? Hay unas recetas que se fijan mucho en el análisis nutricional, ¿sí? Entonces, para las personas que tienen problemas de úlcera o problemas con el azúcar,
entonces, o sufren del corazón, entonces tiene que ser bajo en grasa, bajo en sal, bajo en azúcar. También, si tú lo puedes manejar y ves que digas yogur griego bajo en grasa, también lo podrías manejar ahí en el instructivo. ¿Listo? En los ingredientes. O por ejemplo, 3 naranjas llenas de vitamina C, por ejemplo. Ahí estás dándole información nutricional a las personas en tu receta y también estás dando la cantidad exacta en tus ingredientes. ¿Listo? El tiempo de la preparación tienes que tener un tiempo exacto, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué tal nosotros estemos haciendo un pollito? Estamos preparando un pollito, entonces el pollito ya le echamos eh, un guisito, le echamos también una salsa y resulta que ese pollito solo se demoraba 20 minutos en preparar en el horno y tú dijiste que 1 hora. Entonces, ¿qué pasó con el pollo? Pues se nos va a quemar, ¿cierto? Y eso ya va a saber feo, se va a desperdiciar, tú te vas a poner muy triste, entonces no, la idea es mirar qué tiempo de cocción es exacto, ¿listo? Los ingredientes, pues como ya les explicaba, los ingredientes son muy importantes porque te definen la cantidad. Por ejemplo, si tú vas a decir un sancocho de gallina, eh, ingredientes, gallina, agua, cebolla, pero ¿cuánta cebolla? ¿Cuánto de agua? ¿Cuántas gallinas? Si es una gallina, ¿para cuántos platos me alcanza? Entonces, una gallina entonces serían para 8 personas porque tiene 8 presas. O solo tiene 4, una gallina de 4 presas. Entonces, tienes que tratar de también de identificar esos ingredientes. Las indicaciones, en las indicaciones si necesitas la ayuda de un adulto, hazlo, ¿sí? Si hay algo que no entiendes, averigua, lo pregunta, por ejemplo, qué significará berenjena, qué significará kiwi, qué significará cebolla roja. Entonces, averígualo porque si tu receta dice que tienes que tener cebolla roja o berenjena y tú no sabes qué es, pues entonces hay que averiguarlo o preguntarle a un adulto o preguntarle a alguien que nos ayude y nos diga, mira, esta es la berenjena, tiene este color, este aspecto, su sabor es agrio o es dulce o es suave y sí te sirve para tu receta, ¿sí? ¿Tú qué tal colocando berenjena para fresas con crema? Pues no, porque la berenjena se utiliza para otras cosas, como por ejemplo para el arroz, ¿sí? Entonces no te va a quedar sabiendo pues agradable. Y por último, las sugerencias al servir el plato. Entonces, como tú es una presentación a tu plato, ustedes saben que todo entra por los ojos. Como cuando ustedes llegan a un parque y ese parque está lleno de colores, el columpio, el rodadero, si hay techo, entonces que sea de colores, el tapete también que sea de muchos colores, muñequitos, pues a usted le van a dar unas ganas impresionantes de ir a jugar, ¿cierto? Así pasa con tu plato. Si tu plato se ve que es un arroz blanco, rico, una gallina que huele delicioso, si tú ves que tu plato, las verduras son verdes y huelen deliciosos, saben delicioso, pues tú te las vas a comer con agrado, ¿sí? Pero si tú echas la gallina y encima el arroz y encima la verdura y te queda como una montaña, pues no va a ser agradable porque ante mis ojos, pues no veo un plato así que yo así sepa muy delicioso, pero pues el aspecto hace que yo no me lo quiera comer, ¿cierto? Y de una comento un rechazo, que es lo que no queremos. Entonces es mejor servir todo por porciones, por separado, ¿sí? Bueno, si la receta lo da por separado y con eso también sabemos, porque hay gente que, por ejemplo, no puede comer plátano, que sale rico al plátano. Entonces, por eso lo hacemos por separado, con eso la gente ya sabe qué puede gustar, qué puede comer y así mismo puede escribirlo en su receta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando servimos la pasta, entonces que sea así en forma circular, que se vea deliciosa, alrededor pues que tenga los otros ingredientes y que se vea muy jugosa, muy deliciosa
Esto es importante a la hora de servir tu plato, ¿sí? No servir por servir, ay no, el sándwich así, así, ya lo entregué. No, es darle ese detalle y tomarse esa dedicación, así como las mamitas cuando nos sirven el almuerzo, ellas lo sirven con mucho amor y con mucho cariño para que nosotros podamos comérnoslo a gusto. ¿Listo, amores? Bueno, los tips para la receta. Aparte de que tú vas a hacer un texto de receta, que es un texto no convencional, también tienes que tener en cuenta tu presentación personal. Entonces, puedes utilizar tu chef o un delantalcito para que no te manches. A veces cuando estamos licuando, cuando estamos revolviendo, mezclando, caen goticas y pues se nos ensucia o se nos daña a veces la ropa. Entonces, por eso es que es importante colocar eh, pues un delantalcito, ¿sí? También es muy, muy importante, súper, súper importante en este momento lavarnos bien las manos. Lavarnos bien las manos, sobre todo ahorita con lo del coronavirus. Entonces hay que lavarnos bien antes de cocinar y después de cocinar. ¿Listo? También es muy, muy importante lavar los alimentos, todos, la papa, el pollo, la carne, las fresas, todos los alimentos que vayamos a preparar. Es muy importante que los lavemos para quitarles cualquier infección, cualquier cosa que tenga, cualquier mugrecito que le haya caído y protegernos nosotros mismos. ¿Listo? Hay que ser muy cuidadosos, leer atentamente las recetas, leer muy bien. Ay, no, que yo empiezo en el 1 y luego en el 5 y luego en el 4 y luego, no. Eso tiene un orden, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo a la hora de realizarla. Cuando tú vayas a realizar tu receta, entonces vas a escribir el número 1, el número 2, el número 3 y que todo tenga coherencia. Vamos a listar primero los ingredientes. No es que yo esté cocinando allá el sancocho, ay, se me quedó la papa. Ya hasta que vaya a la tienda, vaya por la papa y vuelva. No, la idea es que en el momento en que tú vayas a hacer tu receta tengas los ingredientes listos. ¿Listo? Listos los utensilios también, que si necesitamos un cuchillo, una tabla para picar, una cuchara para revolver, una olla, todos los utensilios también estén listos. Y ya por último, pues disfrutar y divertirnos con la receta. Entonces, amores, ¿por qué vimos el punto? Porque cuando tú vayas a escribir tu receta, vas a utilizar esos signos de interrogación y de puntuación como el punto. Y también vas a utilizar muchos verbos, como por ejemplo mezclar, preparar, revolver. Todos esos son verbos que tú vas a utilizar. Entonces, la idea es que tú primero trabajes en ellos, hagas unos buenos ejercicios para entregar tu producto de este periodo, que es la receta. ¿Listo? Espero que hayan aprendido bastante. Los quiero mucho, los extraño mucho. Un abracito y un besito para todas sus familias. Bueno, nos vemos. Un abracito juicioso.